Imagina que hace 400 años, sin electricidad, sin refrigeradores, sin aire acondicionado, alguien logró hacer hielo en pleno desierto, bajo un sol abrasador. ¿Cómo? Con un puñado de sal. No es magia, no es ciencia ficción, es física pura. Y durante siglos fue el secreto mejor guardado para sobrevivir al calor extremo. Hoy te voy a contar por qué este método funcionaba tan bien y por qué, de un día para otro, el mundo entero lo abandonó. 2. Bienvenidos de nuevo al canal. Si alguna vez te has preguntado cómo la gente sobrevivía a los veranos brutales antes de que existiera el aire acondicionado, estás en el video correcto, porque la respuesta no es sufriendo en silencio. Durante cientos de años, civilizaciones enteras desarrollaron técnicas ingeniosas para enfriar sus casas, su agua e incluso fabricar hielo. Usando algo tan simple como la sal común, hoy vamos a descubrir cómo funcionaba este método, quiénes lo usaban, por qué era tan efectivo y, sobre todo, por qué prácticamente desapareció cuando llegó la refrigeración moderna. Y créeme, el final de esta historia tiene una vuelta de tuerca que probablemente no esperas. Para entender este método, primero necesitamos hablar de algo llamado reacción endotérmica. Suena complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Cuando disolvemos ciertas sales en agua, en lugar de liberar calor, el proceso absorbe calor del ambiente. Es decir, la mezcla roba temperatura a todo lo que la rodea para poder disolverse. El resultado, la temperatura del agua baja drásticamente, a veces varios grados por debajo del punto de congelación. ¿Te ha pasado que al abrir una bolsa de esas compresas frías instantáneas para golpes se pone helada de repente? Es exactamente el mismo principio. Ahí dentro hay una sal, normalmente nitrato de amonio, que al mezclarse con agua absorbe calor de forma casi inmediata. Pues bien, nuestros antepasados descubrieron este fenómeno mucho antes de entender la química detrás de él, y lo usaron a su favor de una manera brillante. La sal protagonista de esta historia no era la sal de mesa común, era el salitre, también conocido como nitrato de potasio. En la India, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, viajeros europeos quedaron completamente asombrados al ver algo que parecía imposible. Los habitantes locales fabricaban hielo en regiones donde la temperatura nunca bajaba de los 20 o 25 grados. ¿Cómo lo hacían? Colocaban agua en recipientes poco profundos y los rodeaban con una mezcla de salitre disuelto en agua. Al disolverse el salitre, la temperatura de la mezcla caía en picada, tanto que lograba congelar el agua del recipiente central, aunque el ambiente exterior estuviera caluroso. Este truco no solo servía para presumir, era la diferencia entre tener agua fresca para beber, conservar alimentos un poco más de tiempo, o simplemente sobrevivir a temperaturas que hoy nos parecerían insoportables sin electricidad. ¿Te imaginas la sorpresa de los primeros exploradores europeos al ver hielo apareciendo de la nada en pleno trópico? Aunque la India perfeccionó esta técnica, no fue la única civilización en usar la sal para combatir el calor. En Persia, actual Irán, se construyeron los famosos yakchals, unas estructuras en forma de cúpula hechas de barro que funcionaban como refrigeradores naturales. Aunque estas no dependían exclusivamente de la sal, combinaban principios similares de enfriamiento evaporativo, junto con la orientación estratégica de muros gruesos para atrapar el frío nocturno del desierto y conservarlo durante el día. En regiones de México y España se usaban los famosos botijos y cántaros de barro poroso. Aquí el principio era distinto pero relacionado. El agua se filtraba lentamente a través de los poros de la cerámica, se evaporaba en la superficie exterior y ese proceso de evaporación absorbía calor, dejando el agua del interior fresca. ¿Ves el patrón? En diferentes rincones del planeta, sin comunicación entre sí, la humanidad llegó a conclusiones parecidas. Usar procesos químicos y físicos naturales para robarle calor al ambiente. Ahora bien, hablemos de las casas, que es el tema central de este video. En climas cálidos y secos, como el Mediterráneo, el norte de África o Medio Oriente, las familias no solo enfriaban agua para beber, también enfriaban sus hogares completos, usando variaciones del mismo principio. Colgaban telas humedecidas en agua salada en las ventanas. Cuando el viento caliente atravesaba esas telas, el agua se evaporaba y absorbía calor, permitiendo que el aire que entraba a la casa fuera notablemente más fresco. Otros construían patios interiores con fuentes de agua salada en el centro. La evaporación constante generaba una especie de aire acondicionado natural, refrescando todo el patio y las habitaciones cercanas. Es fascinante pensar que, sin motores, sin electricidad y sin gases refrigerantes, lograban bajar la temperatura de una habitación varios grados solo con física básica y un poco de ingenio. ¿Cuántos de estos trucos ancestrales crees que todavía podrían servirnos hoy? Te leo en los comentarios. 3.5. ¿Por qué dejó de usarse este método? 7 Panero, 8:30.
Aquí llegamos a la parte clave de la historia. ¿Qué pasó para que este conocimiento prácticamente desapareciera? La respuesta tiene un nombre: la refrigeración mecánica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, inventores como Willis Carrier desarrollaron sistemas de refrigeración basados en la compresión de gases. Estos sistemas eran mucho más potentes, más consistentes y no dependían de las condiciones climáticas para funcionar bien, mientras que el método de la sal dependía de tener aire seco y calor para que la evaporación funcionara correctamente. Los sistemas mecánicos podían enfriar espacios sin importar la humedad del ambiente. Esto los hizo prácticamente universales. Además, la revolución industrial trajo consigo electricidad accesible, motores eficientes y gases refrigerantes cada vez más efectivos. En pocas décadas, lo que antes tomaba horas de preparación con sal y agua, ahora se lograba con solo presionar un botón. El conocimiento ancestral no era menos ingenioso, simplemente quedó opacado por una tecnología más rápida y conveniente. Así de simple, así de triste para los amantes de la historia. Y aquí viene la parte que probablemente no esperabas. En los últimos años, con la crisis climática y el aumento en los costos de energía, ingenieros y arquitectos han vuelto a mirar hacia estos métodos antiguos. ¿La razón? Los sistemas de aire acondicionado tradicionales consumen muchísima energía y utilizan gases que dañan la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global. Hoy en día existen los llamados enfriadores evaporativos, que son básicamente una versión moderna y tecnológica del mismo principio que usaban nuestros antepasados. El agua se evapora, absorbe calor, y el aire que sale es más fresco, sin compresores, sin gases contaminantes, con un consumo energético mucho menor. Incluso en la arquitectura bioclimática actual se están recuperando técnicas como los patios con fuentes de agua, los muros gruesos de los Jack Charles persas y la ventilación cruzada que se usaba hace siglos. Es irónico, ¿no crees? Después de más de un siglo confiando ciegamente en la tecnología moderna, ahora estamos regresando a mirar lo que nuestros ancestros ya sabían hacer con recursos mucho más simples. Antes de cerrar, quiero dejarte algunos datos prácticos que puedes aplicar hoy mismo, sin necesidad de sal ni química avanzada. Primero, coloca una tela húmeda frente a un ventilador. El aire que sale será notablemente más fresco gracias a la evaporación, el mismo principio que vimos hoy. Segundo, si vives en un clima seco, considera usar un enfriador evaporativo en lugar de aire acondicionado tradicional. Consume menos energía y es más amigable con el ambiente. Tercero, aprovecha el diseño de tu hogar. Ventilación cruzada, cortinas claras y plantas cerca de las ventanas pueden bajar la temperatura interior de forma natural, sin gastar nada de electricidad extra. Pequeños trucos, grandes resultados, inspirados en siglos de sabiduría acumulada. Repasemos rápidamente lo que aprendimos hoy. Descubrimos que ciertas sales, al disolverse en agua, absorben calor del ambiente en lugar de liberarlo, un fenómeno conocido como reacción endotérmica. Vimos cómo en la India se usaba el salitre para fabricar hielo en pleno calor tropical, y cómo culturas como la persa y la mexicana desarrollaron métodos similares con arquitectura y cerámica porosa. Entendimos por qué la refrigeración mecánica moderna terminó reemplazando estos métodos ancestrales: velocidad, consistencia y comodidad. Y finalmente, descubrimos que hoy, gracias a la crisis climática, estamos regresando a estos principios antiguos a través de tecnologías como los enfriadores evaporativos y la arquitectura bioclimática. La historia nos demuestra que a veces, para avanzar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia atrás. Si este video te voló la cabeza tanto como a mí investigarlo, dale like, así el algoritmo sabe que este contenido vale la pena. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo historias fascinantes sobre ciencia, tecnología e historia que probablemente nunca te enseñaron en la escuela. Y no olvides activar la campanita para no perderte el próximo video. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías este método antes de ver este video? Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho.